Las palabras del predicador aún resonaban en el viento mientras la joven permanecía a su lado, descalza, magullada y temblorosa bajo un sombrero desteñido por el sol. La venta estaba hecha. $19 por una chica de 19 años. Su padre ni siquiera se quedó a estrecharle la mano. Cole Hunter, un viudo al que solo le quedaba un terreno y una tumba bajo el álamo, acababa de comprarse a una desconocida. Y mientras los habitantes del pueblo murmuraban entre dientes y el sheriff fingía no ver la manga rota de la niña, Cole solo podía contemplar la nube de polvo donde había desaparecido la carreta de sus padres. Ella no lo miró a los ojos. No entonces, ni siquiera cuando un trueno retumbó sobre el tejado de la iglesia y ella susurró algo que él no pudo oír. Sonaba como «que no me encuentren». Antes de volver al tema, preséntate y dime desde dónde nos sintonizas. Asegúrate de estar suscrito para no perderte el desarrollo de esta historia, porque lo que empezó como la decisión desesperada de un hombre se convirtió en la lucha por la vida de una chica y un pasado que ninguno de los dos vio venir. Dijeron que la niña estaba maldita, no en voz alta, claro, no delante de ella, pero en Whisper Hollow nada permanecía en silencio mucho tiempo, excepto ella, el pueblo mismo. Era un tramo cansado de vallas rotas y pintura descascarada, el tipo de lugar donde las carretas gemían más fuerte que la gente. Y todos sabían quién barría el porche de quién se saltaba el servicio dominical y quién no pertenecía. Había llegado hacía 3 veranos, en la parte trasera de la carreta de un vendedor ambulante, junto a un cajón de madera y una cabra. Su madre no hablaba mucho. Su padre hablaba demasiado. La gente lo recordaba. Decían que no levantaba la vista ni una sola vez, ni siquiera cuando el vendedor ambulante se detenía a abrevar a la mula. Ahora, a sus 19 años, vagaba por el pueblo como una sombra, limpia, silenciosa, siempre abrigada. El polvo se le pegaba a las faldas, igual que al resto, pero había algo diferente en sus pasos, la cojera justa para ralentizar su paso, no la suficiente como para justificar una pregunta. No es que nadie se hubiera atrevido. Había historias, por supuesto. Nacían del aburrimiento como la maleza en la tierra seca. Algunos decían que era sorda, otros que muda. Algunos juraron haberla oído cantar sola cerca del lecho seco del arroyo, pero al acercarse, desapareció como el humo. Algunos hombres mayores del bar dijeron que estuvo casada una vez con un chico que murió en el acantilado. Otros asintieron y añadieron que su propia madre había sido vista llorando frente a la herrería y que su padre no la había dejado salir de casa durante semanas. Aún así, venía al pueblo una vez por semana, siempre sola, siempre cerca de la hora de cierre, justo antes de que el sol se ocultara tras el cañón y los paseos marítimos se vaciaran. Compraba harina, hilo, tal vez una bolsita de té si no se le había acabado otra vez. Pagaba con la misma moneda y nunca hablaba a menos que la obligaran, y nunca miraba a nadie a los ojos, y menos a los hombres. Ya nadie le preguntaba su nombre. Se había pronunciado una vez en el registro de la iglesia, pero con el tiempo se desvaneció, como tantas cosas en Whisper Hollow. La cicatriz bajo su mandíbula apenas era visible ahora, pero quienes la vieron una vez nunca la olvidaron. Una línea curva, pálida y tensa, como si alguien hubiera intentado silenciarla una vez, y casi lo hubiera logrado. La cojera vino después del incendio, o eso dijeron. Nadie lo vio, pero la gente notó las quemaduras en sus botas y cómo se le curvaban ligeramente los dedos al cargar la cesta. Algunos pensaron que era un castigo, otros que se lo había buscado. Vivía en las afueras del pueblo, en una casa inclinada con el techo oxidado y 2 perros salvajes que nunca ladraban. Su madre solía sentarse en el porche con un rifle en el regazo. Su padre rara vez venía al pueblo, a menos que fuera a cobrar trabajos esporádicos, sobre todo cercas, a veces entregas de carbón. Y en una ocasión, cuando el sheriff estaba enfermo, tuvo que vaciar la cárcel. Ese fue el día en que cambiaron los rumores sobre la niña. Un chico juró haberla visto atada a la cerca trasera. Dijo que parecía muerta. Otra chica, medio borracha y medio mintiendo, dijo que la oyó gritar
pero cuando enviaron al reverendo a comprobarlo, todo lo que encontró fue un columpio vacío y un cubo de agua volcado en el polvo. Nada más salió de allí, nada pasó nunca. La chica dejó de venir al pueblo durante casi un mes después de eso. Entonces un día, como siempre, allí estaba caminando despacio, con la cabeza gacha, llevando una lista doblada en la mano. Nadie se atrevió a detenerla, ni siquiera los curiosos, no hasta el día en que su padre clavó un cartel en el poste del telégrafo. Matrimonio disponible, edad 19 años, hogareño, sano, obediente, pregunta por dentro. Permaneció así 3 días. Al cuarto, llovió. Por la mañana la tinta se había corrido y el viento había arrancado el papel del correo. La mayoría pensó que eran tonterías de borrachos. Otros no estaban tan seguros. De hecho, algunos hombres preguntaron, silenciosamente, discretamente. No apareció durante otra semana. Cuando por fin lo hizo, ya no llevaba el sombrero. Llevaba el pelo trenzado demasiado apretado y la comisura de la mejilla izquierda parecía hinchada. Ese día no cojeó. Apenas se movió. Simplemente se quedó allí de pie en medio del comercio, con los brazos llenos de azúcar, arroz y cerillas, mirando el mostrador como si intentara memorizarlo. Colocaba cada artículo con cuidado. Sus labios se movían. No se oyó ningún sonido. Entonces dejó un solo $1 de plata sobre la madera y se dio la vuelta. Esa fue la última vez que alguien la vio fuera de la carreta de su padre. Antes de adentrarnos en el resto de la historia, una breve nota. Soy Thomas, la voz detrás de esta narración. Si te gusta cómo suena, házmelo saber en los comentarios para que podamos mantener la misma voz en futuros videos. Esa misma semana, regresó el viudo. Cole Hunter, de 36 años, 2 años viudo, manos como cuero de silla de montar, ojos como piedras de río. No había pronunciado más de una docena de palabras desde que su esposa falleció durante el parto, la mayoría dirigidas a sus caballos. La gente sabía que trabajaba duro. También sabían que no había sonreído en meses. Así que, cuando lo vieron salir por las afueras del pueblo esa mañana, la gente supuso que estaba repartiendo comida o dirigiéndose a la cima para arreglar su portón roto. Nadie esperaba que regresara al anochecer con una chica en su carreta. Estaba sentada a su lado, con los hombros encorvados y las manos entrelazadas sobre el regazo, como si no supiera qué hacer con ellas. Llevaba un vestido azul pálido, limpio, con el dobladillo remendado. La cofia de su madre le protegía los ojos, pero quienes la miraban de cerca juraban haber visto algo más. Un desgarro en la manga, sangre en los nudillos, un moretón en la clavícula que no tenía antes. Cole no habló cuando pasaron. No miró a la izquierda ni a la derecha, simplemente condujo derecho, en dirección a la capilla. Algunos dicen que fue compasión, otros que locura, pero una cosa estaba clara. La chica ya no pertenecía a la casa de las afueras, y nadie, ni siquiera el predicador, sabía el precio que había pagado por ella. El viento cambió el día que se mudó a la casa del viudo, no solo el aire en sí, que traía el olor seco de un fuego lejano, sino el ritmo de las cosas. El silencio ya no era tan pesado, no había desaparecido, sino que era diferente. Menos como un sudario, más como una pausa. Cole Hunter había vivido solo demasiado tiempo. Su cabaña se encontraba justo después de los campos de trigo, a poca distancia del viejo acantilado donde su esposa e hijo yacían enterrados bajo 2 piedras desteñidas por el sol. Había construido el porche con sus propias manos, había apilado la chimenea ladrillo a ladrillo y nunca había dejado entrar a una mujer desde el funeral hasta que ella lo hizo. No habló mucho, pero limpió las ventanas la primera mañana, fregó los pisos la segunda y preparó algo caliente la tercera. Cole no se lo pidió ni la detuvo. Notó la cojera cuando se dirigió al granero, inclinándose hacia el lado derecho al levantar el cubo de agua. También notó la cicatriz cuando el sol le dio justo en la mejilla, un corte blanco pálido bajo la mandíbula que parecía cosido en la oscuridad. Nunca preguntó por ello. Una vez sí le preguntó su nombre. Ella no respondió, solo giró la cabeza y murmuró algo en su hombro.
así que él la llamó señorita, y ella no lo corrigió. A veces se sentaba en el porche por las noches, con la falda remangada hasta las rodillas, entretejiendo con los dedos el hilo en el borde roto de una cortina o un dobladillo desgastado. Cole se sentaba a su lado, no cerca, solo ahí, con su taza de café y un puro que nunca encendía. No hablaban mucho, pero el silencio era diferente al que ella percibía. No era pesado ni agudo, simplemente era. Eso bastaba, el moine. La primera vez que lo miró a los ojos fue por encima de un plato roto. Se le había resbalado de la mano, haciéndose añicos contra la estufa. Se quedó paralizada, rígida, pálida, con las manos temblorosas, como si esperara algo peor. Cole la había mirado a ella, no al suelo, y dijo con calma: «Tenemos muchos platos». Ella parpadeó. Él dio un paso adelante para agarrar la escoba, y ella retrocedió, estrellándose contra la pared como si fuera a golpearla. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no le tenía miedo al accidente. Ella le tenía miedo, así que él le entregó la escoba, despacio, con cuidado. Ella la tomó, con los ojos aún abiertos, y por primera vez, solo un instante, sostuvo su mirada. No era mucho, pero era un comienzo. El pueblo, sin embargo, no veía con buenos ojos los comienzos. Las malas lenguas se enfurecieron. La viuda Cole comprándose una chica cuyo padre prácticamente la vendió en la calle. Hablaban en voz baja en círculos de costura y tras los bancos de la iglesia. El sheriff pasó una vez, sin invitación, solo para ver cómo estaban las cosas. Cole le ofreció café en silencio. La chica se quedó en la parte de atrás. Después de eso, la visita cesó, pero los susurros no, y aún así, la chica se quedó. Pasaron 3 semanas antes de que tuvieran su primera conversación seria. Estaba arreglando la cerca. Ella le trajo agua en una taza de hojalata, con las manos rojas de lavarse. Lo observó martillar un buen rato, y luego dijo en voz baja: «Ese poste no está recto». Cole hizo una pausa y levantó la vista. «No», asintió. «Tienes razón», parpadeó, sorprendida de que no le hubiera gritado. Entonces señaló: «Tienes que cambiar el ancla». Se inclina a la izquierda. Él sonrió, solo ligeramente. «Ven a mostrarme». Ella dudó. Luego dio un paso adelante, pies descalzos sobre tierra agrietada, y por primera vez desde que llegó, ella le devolvió la sonrisa. No era mucho, pero no era nada. Esa noche, se sentó a su lado en el porche, sin coser. Las estrellas salieron temprano, brillantes contra el cielo negro. Los grillos cantaban. Los perros yacían acurrucados bajo los escalones, respirando lenta y regularmente. Y en el silencio, ella susurró: «Me llamo Lottie». Él la miró. Asintió una vez. «El mío es Cole». Ella soltó una risita. Asintió una vez. «El mío es Carbón». Soltó una risita, de esas que sonaban como si no la hubiera usado en mucho tiempo. «Lo sé», dijo. Se quedaron así un rato. El silencio se extendió entre ellos como un hilo. Entonces ella preguntó: «¿Por qué has venido?» Él no respondió de inmediato. Solo miró fijamente el horizonte, donde el trigal se movía como agua de mar al viento. «No me sentía bien», dijo. Su padre, ese cartel, la forma en que la gente la miraba, conocía esa mirada. Lottie se volvió hacia él. «¿De tu esposa?» Él asintió. «Murió gritando y nadie vino a ayudarla». Lottie no respondió. Ella simplemente se inclinó y apoyó la mano cerca de la suya, sin tocarla, solo lo suficientemente cerca como para que él sintiera su calor. A veces, el silencio decía más. A la mañana siguiente llegó el peligro. Llegó en la forma de un hombre, llamado Burke Kincaid, un vagabundo, con mal ojo y peores intenciones. Había llegado al pueblo en un caballo negro, borracho y gritando, preguntando por una chica con una cicatriz y un padre que le debía dinero. Dijo que ahora le pertenecía. El sheriff le dijo que se fuera, pero Kincaid solo sonrió y dijo que esperaría. Esperó 2 días. Acampó cerca del río, fumando y afilando un cuchillo a la luz de la hoguera. Lottie se enteró por el hijo del tendero, que corrió hasta la propiedad de Cole después de la escuela.
No lloró ni habló. Simplemente se quedó en el porche esa noche, mirando la carretera como si fuera a levantarse y tragársela. Cole salió y le dio un rifle. Por si acaso, dijo. Ella lo tomó con manos temblorosas. Pero lo tomó. Los días transcurrieron más lentos después de eso. Cole trabajaba con la vista puesta en el horizonte. Lottie se quedó cerca de la casa. Los perros estaban más alerta, el aire más denso. Kincaid no se fue. Tampoco vino. Simplemente esperó. Entonces, una noche, cuando el viento arreció y el farol se balanceó en sus ganchos, Lottie finalmente rompió el silencio. No era solo amigo de mi padre, dijo ella, parada en la puerta. Era a quien me habían prometido. Cole no se movió. Dijeron que había sido demasiado problemática, demasiado salvaje, que él me enseñaría a comportarme. Cole apretó la mandíbula. ¿Lo hizo? Ella negó con la cabeza. Casi. Miró hacia la oscuridad. Le quemé la mano con la tetera. Mi padre me pegó por eso, pero mi madre me ayudó a esconderme. Me hizo correr. Cole se acercó. No vas a volver. Lottie se giró hacia él con los ojos vidriosos. Ya no quiero huir. No lo harás. Y en ese instante, con el viento aullando y las tablas crujiendo bajo sus pies, algo cambió entre ellos. Algo real, tranquilo y sólido. No era amor, todavía no, pero algo parecido, algo que valía la pena proteger. Le advirtieron que vendría. Burke Kincaid no era hombre que esperara mucho sin hacer sangrar a alguien, y tras una semana de pasar desapercibido en su tienda de campaña a las afueras del pueblo, por fin actuó. Solo que no fue ruidoso, ni violento, ni siquiera directo. Fue legal. Se presentó con un papel, un contrato burdo escrito a mano, sin la presencia de nadie de confianza, pero sellado con el nombre de su padre. Transferencia de la tutela, dijo, sonriendo bajo su sombrero torcido. Le prometieron a la chica. Yo tengo derecho a reclamar. Se lo metió en la cabeza al sheriff, de pie en medio del pueblo con la arrogancia de un vendedor de aceite de serpiente y un cinturón lleno de balas pulidas. Ni siquiera miró a Lottie, que estaba agachada detrás de un barril de lluvia, con la respiración entrecortada como un cuchillo en el pecho. No necesitaba leer el periódico. Reconoció la letra, su padre la había delatado. Otra vez, el sheriff no quería problemas. Dijo que no era vinculante, que Cole la había casado con una mujer justa y discreta, que el predicador firmó el libro él mismo, pero Burke no se fue. La siguió a casa al día siguiente, gritándole desde la carretera. Esa noche dejó una soga colgando del poste de la cerca, suelta y meciéndose al viento. Lottie no durmió, y a la mañana siguiente se fue. Al viento. Lottie no durmió, y a la mañana siguiente se fue. No dejó ninguna nota, solo su delantal en el gancho de la cocina y un tarro roto de mermelada en los escalones traseros, con cristales esparcidos como dientes en la tierra. Uno de los perros la siguió hasta la mitad del campo antes de darse la vuelta, gimiendo. Cole encontró las huellas de botas cerca del sendero sur. Había corrido. Cole encontró las huellas de botas cerca del sendero sur. Ella había corrido. Ese año el cielo dejó caer nieve temprano. Los copos se aferraban a la hierba de la pradera como ceniza. El frío era intenso, seco y rápido. Cole ensilló su caballo sin decir palabra. No se lo dijo al sheriff ni le preguntó al predicador. Simplemente cabalgó y la encontró. A 5 kilómetros de distancia, acurrucada bajo un saliente rocoso, con las rodillas pegadas al pecho y el rostro oculto entre los brazos. Tenía las botas empapadas y los dedos azules. El fino chal que le cubría los hombros colgaba flácido e inútil. No levantó la vista cuando él se acercó, ni se movió cuando desmontó. Se arrodilló junto a ella en la nieve, mientras el viento gemía. El cañón. No estoy aquí para llevarte de vuelta, dijo en voz baja. Aún así, ella no se movió. Él no la tocó, no hizo preguntas. Simplemente se sentó a su lado, con el abrigo arrebujado, protegiendo su cuerpo del viento. Se quedaron así hasta que sus temblores disminuyeron, hasta que susurró. Nunca parará, lo sé.
Pensé que si me quedaba callada, lo olvidarían. O si me portaba bien, se interrumpió, con la voz entrecortada. Era una deuda, se atragantó. A mi padre, a ese hombre, incluso a mi madre. Me dijo que corriera, pero no vino conmigo. Ni siquiera sé si está viva. Coles, con la mandíbula tensa. No eres una deuda, dijo, y no estás solo. Silencio de nuevo, largo, frágil. Entonces Lottie giró la cara lo suficiente para que él pudiera ver sus ojos, amplios, huecos. ¿Por qué estás aquí? Porque no merecías nada de esto, dijo, y estoy cansado de ver a gente buena pudrirse. Él no la cargó de vuelta. Ella se quedó de pie, rígida y dolorida, y caminó a su lado paso a paso lento. Él le dio la bufanda de su cuello, lo envolvió con manos temblorosas. Al llegar al caballo, él la ayudó a levantarse con suavidad, como si fuera a partirse en dos. El viaje de regreso fue silencioso, pero ella se apoyó en su pecho. Solo un poco. Lo justo. De vuelta a casa, se bañó. Agua tibia, jabón con olor a pino y un vestido limpio del baúl de la difunta esposa de Cole. Lo lució con una extraña mezcla de reverencia y dolor. Ella no lloró, no, hasta que él puso un tazón de sopa, deslizó una galleta caliente al lado y dijo simplemente, no tienes que hablar. Solo come. Fue entonces cuando brotaron las lágrimas, silenciosas, lentas. Él no se movió, simplemente se sentó con ella, con las manos juntas, dejándola en paz, dejándola desmoronarse sin desmoronarse. Los habitantes del pueblo susurraban, por supuesto. Dijo que la chica era inestable, que el viudo se había metido en un lío, que quizá había hecho algo malo, malo después de todo. Siempre era tan callada, pero esta vez el sheriff mantuvo la boca cerrada y unas cuantas mujeres, mayores, que habían visto cosas peores y sobrevivido, empezaron a traer pasteles, hilo de remendar. Uno incluso le trajo un librito de himnos y le dijo, «No hay prisa por volver a la iglesia, pero eres bienvenida cuando estés lista». Lottie asintió con la mirada baja, pero se quedó con el libro. Por primera vez se quedó afuera, después del anochecer, no sola, junto a Cole, en el porche con las rodillas dobladas y un chal bien abrigado. No cosía, simplemente se sentaba, en silencio, respirando. Él tallaba algo en su regazo, una pequeña talla de un gorrión, sencilla e inacabada. Ella observaba sus manos, la forma en que sus dedos trabajaban la hoja, firmes, suaves, precisos. «No hagas preguntas», dijo. «No, ¿por qué no? Pensé que me lo dirías cuando estuvieras listo». Asintió y bajó la mirada. «Antes solía gritar en sueños. Lo sé. Últimamente no lo he hecho. Lo sé». Su voz tembló. «¿Eso significa que estoy mejor?» La miró un buen rato. «No», dijo. «Significa que estás a salvo. Momento». «No», dijo. «Significa que estás a salvo», y eso, más que nada, la hizo llorar de nuevo. Fue una recuperación lenta. Lottie no sonreía a menudo, pero a veces, cuando el sol daba justo en el campo, o el viento traía el olor a pan por la ventana abierta, cerraba los ojos y parecía casi en paz. Empezó a leer en voz alta, en voz baja, sobre todo para los perros, pero Cole escuchaba desde la habitación de al lado. Su voz se quebraba, pero había música bajo el miedo. Y una mañana, sin previo aviso, le puso la mano en el hombro mientras él servía el café. No por miedo, sino por decisión propia. Burke no desapareció, pero algo cambió después de que Lottie escapara. Regresó al pueblo una vez, con la cara roja y gritando, y dijo que había presentado una denuncia por robo, que ella le pertenecía. El sheriff lo recibió en las afueras del pueblo con una escopeta y 3 testigos que habían visto el contrato falso. «¿Quieres pelear, Burke?», preguntó el sheriff. «Tendrás uno, pero no aquí, ni con ella». Kincaid se marchó entre una tormenta de polvo y maldiciones, y nunca regresó. Pasaron los meses. La primavera ablandó la tierra. El campo se volvió verde, y Lottie, por fin,
Pidió plantar algo. No solo flores silvestres o hierbas aromáticas, sino toda una parcela. Un jardín que pudiera cuidar, con raíces lo suficientemente profundas como para sobrevivir el invierno. Trabajaba con las manos en la tierra, las mangas arremangadas y las mejillas quemadas por el sol. Cole construyó una cerca para mantener alejados a los ciervos. Pintó la puerta ella misma, temblorosa al principio, luego más firme. Colgó un pequeño gorrión de madera en el pestillo. Una noche, justo después de cenar, se quedó en la puerta, con el pelo suelto y la voz más fuerte que antes. Gracias, dijo, por no arreglarme. Cole levantó la vista de la silla. No sabía que estabas rota, sonrió. Una de verdad esta vez. Solía creer que sí. Él asintió. Yo también. Entonces ella salió al porche y se sentó a su lado. Ropa esta vez, sin pestañear, sin miedo, solo silencio y cariño. Y algo tácito que se hacía más fuerte cada día. Quemaron primero el viejo vestido de novia, no el de su difunta esposa. El suyo, el fino vestido de algodón gris que su padre le había regalado el día que la vendió a Burke Kincaid. El dobladillo aún tenía tierra del suelo de la carreta. El corpiño se había roto una vez, mal cosido, como si alguien hubiera querido humillarla incluso en tela. Ella misma lo echó al fuego, con manos firmes y la mirada despejada. Cole permaneció a su lado, sin decir nada, observando cómo las llamas consumían lo que quedaba de aquella vida. Se quebró en el hogar como huesos quebradizos. Luego desapareció. Esa primavera empezaron a construir no solo el jardín, aunque florecía salvaje, colorido e indomable, sino algo más grande, una vida, un propósito, un rancho de caballos. Todo empezó con una yegua que Cole quería vender. Lottie insistió en quedársela. Cojea, había dicho él. Yo también, respondió ella, y punto. Atravesaron juntos el campo lejano. Lottie llevaba guantes demasiado grandes para sus manos y llevaba el pelo recogido con un pañuelo casi todos los días. Una cerca de carbón hecha con madera recuperada, y ella talló marcadores para cada poste, pequeñas formas, una piña, una luna, un corazón. Está convirtiendo este lugar en una iglesia, bromeó una mañana. Levantó la vista de donde clavaba un clavo y la miró al pestillo de una puerta. No era una iglesia, dijo. Era un hogar, pero el pueblo nunca olvidó lo que había sido. La esposa del juez se negaba a mirarla a los ojos cuando se cruzaban en la calle mayor. El dependiente susurraba con cada transacción. Un domingo, alguien dejó un cubo de sangre de cerdo en la entrada de su casa. Sin nota, sin nombre, Cole estaba furioso. Lottie simplemente lo limpió y nunca habló del asunto. Hasta que una tarde, de pie en el establo a medio terminar, preguntó en voz baja, ¿me dejarán en paz alguna vez? Él hizo una pausa y luego dijo que no. Ella asintió. Pero esa es su carga, añadió, no tuyo. Y de alguna manera, eso fue suficiente para ayudarla a seguir adelante. El rancho empezó a crecer. Un comerciante pasó por allí y dejó 2 potros al cuidado de Cole. Uno estaba enfermo y no quería comer. Lottie durmió en el heno junto a él durante 3 noches, dándole papilla de un biberón hasta que se puso de pie por sí solo. El otro potro, de ojos brillantes y rápido, la seguía a todas partes. Lo llamó Bristle. Porque actúa como si odiara a todo el mundo, dijo, acariciándose el hocico. Pero creo que solo está asustado. Cole la observó, sabiendo que no se refería al caballo. Entonces llegó la carta. Llegó doblada en 3, garabateada con una caligrafía fina y temblorosa, sin remitente. La leyó en la mesa de la cocina, mientras Cole arreglaba una cerca afuera. Para cuando volvió, ella estaba sentada quieta, con el papel temblando entre los dedos. «Es mi madre», dijo. Cole se quedó paralizado. «Está en una residencia, en Georgia, enferma». «Está en una residencia, en Georgia, enferma». Se sentó frente a ella. Dijo que lo sentía, que ojalá hubiera podido hacer más, que se fue para protegerme. Lottie dobló la carta. Despacio. Quiere que vaya. Cole no habló. «No sé qué hacer», dijo.
y por primera vez en meses volvió a parecer pequeña, como la niña que había encontrado medio congelada en el cañón, como alguien que esperaba permiso para romper. Esa noche discutieron, sin ruido, sin crueldad, solo con crudeza. Te dejó, dijo Cole. No te protegió. Dejó que te vendieran como ganado. Yo no, susurró Lottie. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué te irías? Porque sigues siendo mi madre. Porque ella escribió. Porque quiero oírla decirlo en voz alta. Apretó los puños contra la mesa. Necesito saber si algo de eso importó, si alguna vez lo intentó. Cole se frotó la mandíbula. La miró de verdad, la cicatriz bajo su mandíbula, el fuego en su voz, el miedo que la apretaba, y dijo, «Entonces iré contigo». Lottie lo miró fijamente. «No», dijo, «esto es mío». No dijo ella. «Esto es mío». Se fue al amanecer, con la cerda enganchada a una carreta prestada y la carta de su madre cuidadosamente doblada en el bolsillo. No lloró al irse, y Cole no le pidió que no se fuera. Simplemente le puso un pequeño gorrión tallado en la mano y le dijo, «Vuelve a casa», y ella prometió que lo haría. El viaje duró 4 días. El tiempo aguantó. La carreta no se rompió, pero para cuando llegó a las afueras del pueblo de Georgia, Lottie se sentía vacía. La casa era pequeña, limpia, con paredes encaladas y amplios porches que olían a melisa y a algo estéril. Su madre yacía en una cuna cerca del fondo, gris, delgada, con los párpados pesados y algo que parecía culpa. «Lottie», dijo con voz áspera. «Hola, mamá». El silencio que siguió duró años. Hablaron o lo intentaron. Su madre hablaba a trompicones, como si se estuviera ahogando. Se disculpó, tartamudeó, lloró, tomó la mano de Lottie. «Intenté salvarte», susurró, «pero estaba débil». Lottie asintió. «Lo eras. Pensé que si desaparecía, dejaría de hacerte daño». No lo hizo. Su madre apartó la mirada. Lottie se quedó allí un buen rato, con los dedos apretados, hasta que finalmente dijo, «Te perdono», y en el momento en que lo dijo en serio. Pero también supo que no podía quedarse. Regresó 6 días después, más delgada, más callada. En cuanto salió al porche, Cole se puso de pie. No hizo preguntas. Solo dijo, «¿Tienes hambre?» Ella asintió. Le dio una galleta y un tazón de estofado, y ella lloró con la primera cucharada. No volvieron a hablar de Georgia, no porque le doliera, sino porque ya no lo necesitaba. Guardó la carta, pero nunca lo releyó. Quemó la vieja bufanda de su madre en el mismo fuego donde había quemado el vestido. Luego se volvió hacia Cole y le dijo, «Quiero construir algo permanente». Ese verano, reconstruyeron la cabaña, juntos, ampliaron las paredes, reforzaron el techo. Ella eligió pintura para las contraventanas, amarillo suave. Él talló un nuevo columpio para el porche. Construyeron un granero de verdad, un corral circular para los caballos, incluso una habitación de invitados. «No conocemos a nadie que quiera visitarnos», bromeó. «Quizás sí», dijo ella. Él la miró. Ella le devolvió la mirada, y el fuego entre ellos, lento, antiguo y constante, finalmente cobró vida. No se besaron hasta la primera helada, no porque no hubieran querido, sino porque algunos fuegos necesitan tiempo para prender. Ocurrió bajo las estrellas, envueltos en mantas de lana en el columpio del porche. Ella se acercó para susurrar algo, pero se detuvo. Él giró la cabeza, y allí estaba, tranquilo, cálido, real. Cuando se separaron, ella apoyó la cabeza en su hombro y susurró, «Nunca me había sentido tan segura». Y él susurró, «De vuelta, quedémosla, pero la paz nunca es definitiva, no en el oeste». Y una mañana, Lottie encontró un sobre metido en el poste de la cerca, sin respuesta, sin nombre, solo una línea escrita con una letra familiar. «Todavía me debes algo, Burke, algunas deudas. No mueras y algún pasado volverá quemando. Dicen que el oeste lo recuerda todo, cada cicatriz, cada susurro, cada trato se hacía en la sombra».
Y cuando Lottie salió a la calle principal esa mañana, con el sobre de Burke Kincaid en la mano, el pueblo recordó quién era y esperó a ver en quién se convertiría. Las puertas del bar se abrieron de golpe poco después del mediodía. Burke estaba en el centro de la calle polvorienta, mayor, más corpulento, pero con la misma sonrisa torcida y ojos como ranuras para monedas. No tenía nada en las manos, pero la amenaza lo aferraba como humo. Cole salió de la tienda, lo vio y se quedó quieto. Burke se tocó el sombrero. No pensé que te quedarías quieto. Quédate aquí, niña gritó, lo suficientemente fuerte para que todos lo oyeran. Pensé que te irías como tu madre. Lottie se interpuso entre ellos. Cole intentó detenerla, pero ella levantó una mano. Ya no temblaba. Ya no. Burke sacó un papel arrugado de su bolsillo. Tu papá me debía. Todavía me debe. Y cuando te entregó a mí, eso lo dejó limpio. No. Me importa mucho si quemas el vestido o besas al ranchero. Una deuda es una deuda, sonrió con suficiencia, a menos que quieras saldarla. Otras maneras. Se escucharon jadeos entre los habitantes del pueblo. Algunas ventanas se cerraron, algunos hombres retrocedieron, pero Cole dio un paso adelante y alzó la voz por primera vez. No te debe nada, ni su nombre, ni su vida, ni un solo aliento. Burke se giró hacia él, llevando la mano a su abrigo. Tranquilo, no hay necesidad de desorden. Pero Cole no se inmutó. Metió la mano en su abrigo, no por un arma, sino por una escritura doblada. Este rancho ahora está a su nombre. No es mío, no es tuyo, es suyo. Se giró, mirando no a Burke, sino a los habitantes del pueblo. Que se sepa, dijo, que la elijo, a plena luz del día, ante todos los ojos que se apartaron. Miró a Lottie, no porque ella me necesite, sino porque yo la necesito. Nadie habló, ni el predicador, ni el tendero, ni la esposa del juez, que permanecía de pie junto a la ventana de su salón con manos temblorosas, y en ese silencio algo se quebró, no en Lottie, ni en Cole, sino en el pueblo mismo. Burke se burló. Miró a su alrededor, no vio a nadie detrás de él, y escupió. Luego se dio la vuelta y se fue. Esa noche nevó por primera vez en semanas. Lottie estaba afuera del granero, observando cómo los copos se posaban en la crin de Bristle. Cole se unió a ella, con los brazos cruzados, en silencio. ¿Hablas en serio?, preguntó ella. Él asintió. Estaré a tu lado, dijo, en el pueblo o en el exilio, donde quiera que vayas. Lottie miró el rancho, las cercas, el granero en crecimiento, las contraventanas a medio pintar, y luego lo miró a él. No quiero irme, susurró. Él sonrió, una pequeña sonrisa. Entonces quédate. Se casaron bajo las estrellas, sin ministro, sin público, solo ellos, un anillo tallado en madera de abedul y votos susurrados a la luz del fuego. Llevaba un vestido que ella misma había cosido, de lino áspero, suave y sencillo. Llevaba el cabello suelto, su sonrisa era firme, y cuando él dijo, sí, quiero, la miró como si hubiera colgado la luna. No necesitaron testigos, la tierra lo recordó, el pueblo se ablandó después de eso. La gente empezó a asentir al pasar. El herrero dejó terrones de azúcar para la cerda. Incluso la esposa del juez envió un frasco de duraznos encurtidos. Nadie se disculpó, pero ya no apartaron la mirada, y eso fue suficiente. Pasaron los años. El jardín se volvió salvaje, el rancho se duplicó. Los Falls nacieron bajo la luz de la luna y los truenos. Lottie tallaba juguetes de madera y los guardaba en una caja. Hasta el día que dejó de hacerlo, llamaron a su hija Mary Bell, en honor a la madre de Cole, quien murió demasiado joven para ver en qué se convertiría su hijo. Tenía la mirada de Lottie y su terquedad, y la primera vez que entró descalza al campo, Bristle la siguió como un guardaespaldas. Lottie lloró esa noche, no de miedo, sino de asombro. El rancho se convirtió en un lugar donde la gente se detenía a propósito. Los viajeros pedían agua y se quedaban a cenar. Una viuda con 3 hijos llegó a hospedarse.
Una joven fugitiva encontró trabajo y descanso y se quedó allí durante años, y cada vez que alguien preguntaba cómo, todo comenzaba. Lottie simplemente sonrió y dijo, con una chica rota, un hombre tranquilo y un invierno duro que no los mató. Una tarde, mucho después de que la nieve se derritiera por última vez ese año, Cole la tomó de la mano mientras estaban sentados en el columpio del porche. Con las cerdas rozando en la distancia, Maribel perseguía saltamontes. El cielo ardía de un naranja suave. Todavía recuerdo, dijo, el día que te vi en la subasta. Lottie ni se inmutó. Le apretó la mano. Y recuerdo el día que casi te pierdo en la nieve del cañón, el Ma. El día que te oí reír por primera vez. Cómo olías a Romero cuando volviste de Georgia. Apoyó la cabeza en su hombro. Yo también lo recuerdo, dijo. Y por primera vez en su vida, Lottie no se preguntó si era suficiente. No dudó de su pasión interior. No preguntó si estaba a salvo. Porque sí lo estaba. Si nos visitas de nuevo, nos encantaría saber de ti. Solo escribe sí en los comentarios para que sepamos cuántos de ustedes siguen volviendo. Tu apoyo realmente significa mucho para nosotros.